Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar una vez más en nombre de la ley. En esta ocasión volvemos a estar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en esta ocasión vamos a tener una plática de mucho interés con la doctora Leticia Bonifaz. Leticia Bonifaz es actualmente la directora general de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha desempeñado muchos cargos en el gobierno, particularmente de la Ciudad de México, donde fue consejera jurídica del gobierno de la Ciudad de México y tiene 30 años de catedrática en esta Facultad de Derecho de la UNAM. Por eso estamos con ellos muy agradecidos. Gracias, Leticia, por darnos tu tiempo para esta plática de sumo interés para nuestro auditorio. Pues gracias a ti por la invitación, encantada de estar con ustedes. Leticia, derechos humanos en la Suprema Corte. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu materia de trabajo? ¿Cuál es tu enfoque? ¿En qué nos beneficiamos nosotros con que la Suprema Corte esté preocupada por los derechos humanos? Mira, es muy importante saber que los derechos humanos desde la reforma de 2011 cobraron una relevancia muy particular a partir de la reforma constitucional. Pero en la Suprema Corte ya se hacía un trabajo a favor de los derechos humanos, pero el presidente Luis María Aguilar Morales decidió crear esta área que yo dirijo. ¿Por qué? Porque la Corte, como parte del Estado mexicano, el Poder Judicial en su conjunto, tiene mucha participación en comités de Naciones Unidas, por ejemplo. Este año me tocó representar a México en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, después en el Comité para evitar la discriminación contra las mujeres, y acabo de regresar hace unos días de Ginebra, donde se vio el examen periódico universal y además el tema de los desaparecidos. Entonces, los compromisos internacionales que tiene México, el Poder Judicial, como parte del Estado mexicano, tiene mucha presencia, tenemos que rendir informes, tenemos que estar haciendo lo que nos recomiendan los comités internacionales. Eso sería una primera parte. Eso lo trabajamos mucho con la Secretaría de Gobernación y con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por otra parte, también nos dimos cuenta que muchas de las sentencias de la Suprema Corte no se conocen, y no se conocen por falta de difusión. Entonces, en mi dirección se hace mucha promoción y este intento de hacer el lenguaje técnico un lenguaje mucho más sencillo para que la gente sepa qué está haciendo la Corte en materia de derechos humanos, pero particularmente en lo que llamamos grupos en situación de vulnerabilidad. Las mujeres, por toda la discriminación que se ha sufrido en años, los grupos indígenas, las personas LGBTI, los migrantes, los niños, niñas y adolescentes, y así con esos grupos de vulnerabilidad nosotros damos también talleres por toda la República para difundir qué hace la Corte. Es una tarea de difusión, una tarea de orientación al público en general, ¿verdad? La Suprema Corte se aparta en muchas ocasiones, no digo voluntariamente, en ocasiones la aplicación de la ley pareciera que entra en divorcio con los derechos humanos en cuanto a dignidad, en cuanto a respeto del ser humano. ¿Estamos en lo correcto o es una falsa impresión? Yo creo que es una falsa impresión porque ya por disposición constitucional del artículo 1, más lo que hoy se llama control de convencionalidad y la aplicación de los tratados internacionales, justamente el tema de la dignidad humana es lo que está en el centro de todo y está en el centro de las sentencias de la Suprema Corte. La dignidad de las personas no puede ser distinta por el color del piel, por la preferencia sexual, por el origen étnico, y entonces lo que nosotros buscamos es que ese eje de la dignidad sea el eje que conduce, y desde mi punto de vista es algo que ya está muy presente en las decisiones judiciales. Entiendo que los ombudsman
tanto nacional como locales, tienen como un acotamiento para intervenir en temas jurisdiccionales, en temas de tribunales. En este caso, ¿hay alguna relación, algún ensamble entre Suprema Corte y Comisión de Derechos Humanos? Yo creo que la tarea de la Comisión de Derechos Humanos es de atención fundamentalmente a las quejas que presenta la ciudadanía por violaciones de derechos humanos, y es un área no jurisdiccional. Una queja se promueve y se va atendiendo de manera muy diferente a entrar a un proceso jurisdiccional. Yo creo que la mayor relevancia que ha tenido en materia de derechos humanos la Suprema Corte en relación con lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos es a partir de que con una reforma al 105 constitucional se le dio la oportunidad de presentar acciones de inconstitucionalidad a la CNDH y a las comisiones de derechos humanos locales. Y eso hace que muchas cuestiones, entre otras la Ley de Seguridad Interior, se puedan revisar en cuanto a su inconstitucionalidad, porque no es un órgano del Estado como la PGR, sino un órgano autónomo como la CNDH, quien muestra dónde puede haber una posible inconstitucionalidad por violación a derechos humanos. ¿Tú realizas alguna tarea de vigilancia, por lo menos de observación o de control interno dentro del Tribunal Federal? No es mi tarea. No es mi tarea. Eso corresponde a los visitadores. Exactamente, en el Consejo de la Judicatura Federal. En la Corte podríamos recibir en mi área, para algún proyecto, alguna opinión de algún ministro en relación que nos consulte, por ejemplo, sobre trabajo doméstico y temas de género, o sobre alguna cuestión de la consulta indígena y temas. Podría hacerse consultas, pero nuestra labor fundamental no está al interior del órgano, sino hacia afuera, de difusión, de promoción de los derechos humanos. Y hasta consultas sobre la legislación, tanto nacional como internacional, en materia de derechos humanos, ¿verdad? Tratados, convenciones internacionales, que a veces están por ahí casi perdidos y que no todos conocemos, incluso los juzgadores, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las tareas más importantes, porque una cosa es que se diga que hay que hacer hoy un control de constitucionalidad y un control de convencionalidad para que todos los juzgadores tengan la posibilidad de recurrir a los tratados y convenios internacionales, y otra, el conocimiento que tengan. Por eso nuestra tarea también va muy enfocada a los tribunales superiores de justicia, y hay, por ejemplo, jueces de lo familiar que desde la primera instancia, si ellos ya tienen conocimiento de la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, lo más probable es que tengan mejores sentencias, que en el momento de que eso llegue a un amparo, pues ya no sea negado el amparo, sino más bien que pase por un proceso mucho más limpio de defensa de derechos en general. Una pregunta dificilísima, pero que a mí me inquieta como mexicano y como gente que no está directamente en el tema de derechos humanos, como muchos mexicanos estamos. ¿Cómo está México en materia de derechos humanos? Digo, rankeado, comparado con otros países, vamos bien, estamos muy mal. No estoy hablando solo de nuestros gobiernos, sino estoy hablando también de los particulares, que muchas veces los particulares somos violadores de derechos humanos. Es decir, a veces discrimina el dueño del restaurante o el dueño del consultorio o el dueño del bufete, ¿verdad? Es decir, no todo es el gobierno, sino nosotros. Sí, los temas de discriminación pues los atiende CONAPRED, y efectivamente en una encuesta reciente CONAPRED da a conocer que todavía en México se discrimina por color de piel, aunque la mayoría de los mexicanos no somos blancos. El ser blanquito todavía es como si diera más derechos. Bueno, ¿cómo estamos?
Yo creo que depende en qué tipos de derechos. Y justamente lo que se hizo en Ginebra la segunda semana de noviembre fue el examen periódico universal que México presenta cada 5 años. Y allí podemos saber en todos los rubros dónde estamos. No podemos decir en términos generales dónde estamos rankeados, sino depende cada uno de los temas. Entonces, por ejemplo, en derechos de las mujeres avanzamos mucho. En el tema de la paridad en sentido político, eso llevó a México de un nivel bajo a un nivel muy alto, porque ahorita estamos en los primeros lugares porque logramos la paridad en la representación política. Hemos avanzado en derechos sexuales y reproductivos, hemos avanzado en algunos derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Dónde estamos mal? Pues en esta tragedia de la seguridad pública y en el tema, por ejemplo, de los desaparecidos y la atención a víctimas. Ahí estamos mal. A mí me llamó muchísimo la atención que en los derechos económicos, sociales y culturales salimos muy bien en general en educación, pero educación indígena tiene todavía ciertos problemas. Y un tema que llama mucho la atención a nivel mundial es que seamos un país de contrastes, como por ejemplo que tengamos niños con obesidad y niños con desnutrición. ¿Cómo puede en un país darse las dos cuestiones? Claro. Entonces, en algún momento México dijo que iba a hacer todo este programa de impuestos a los refrescos y todo eso, y los comités preguntan cómo van, y en esos temas hemos avanzado poco. Niños que tienen desnutrición en muchas zonas rurales y niños que padecen obesidad en las zonas urbanas. Ese es el México de los contrastes, y por eso no podemos hacer como una línea parejita de todos los derechos humanos. Pero en muchos rubros podemos estar contentos. Yo creo que y sí. En otros tenemos que estar muy alertas, ¿verdad? Todavía. Así es, yo creo que las recomendaciones que nos hacen, y cuando nos comparamos con el resto de América Latina, que sería como nuestro parámetro, podemos nosotros saber dónde estamos. Yo creo que no debemos ser complacientes, que debemos saber que los rubros que tenemos con ciertas deficiencias, pues hacer mucho trabajo para que vayamos saliendo poco a poco. Ninguno de los derechos, al menos los económicos, sociales y culturales, lo vas a cambiar de la noche a la mañana. El derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, pero ahí vamos avanzando. Vamos a una pequeñísima pausa y regresamos para nuestra interesante plática con Leticia Bonifaz sobre derechos humanos. Continuamos nuestra charla con la directora general de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, lo que sí creo que ha sido muy notable en México, desde el punto de vista de nuestros gobiernos, estoy hablando de nuestros gobiernos de diversas décadas y tanto federal como locales, es su preocupación por reforzar sus estructuras en materia de derechos humanos. Creo que es lo que tú ejerces es una muestra de ello, es decir, que la Suprema Corte hoy tenga una dirección de derechos humanos, es un mensaje importante, pero también lo es que tengamos ombudsman federal, ombudsman locales, que tengamos a veces ombudsman especializados, aunque tengan diversos nombres, las procuradurías protectoras de unos o de otros, que tengamos comisiones de discriminación y de otros rubros que tienen que ver con derechos humanos en diversas materias, y que no, creo que muy pocos países tienen un mensaje gubernamental de una preocupación tan amplia, ¿verdad? Por un lado, no fue espontáneo. Por ejemplo, en los temas de género, tuvo que darse la tragedia de Ciudad Juárez
y la sentencia de campo algodonero de la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que México tuviera que dar toda una formación con perspectiva de género en muchas materias. Y también creo que efectivamente una cosa fue cuando necesitaste comisiones de derechos humanos y otra cuando desde el Poder Judicial se nota que hay un tema de justiciabilidad de los derechos. Porque en nuestra época se enseñaba, por ejemplo, que habían derechos programáticos. Hoy todos los derechos son justiciables. Lo que se ponga en la Constitución, particularmente el artículo 4 que tenía, se decía, son aspiracionales. Hoy no hay ningún derecho aspiracional. Hoy todos los derechos, si se ponen a nivel de la Constitución o los aceptamos en un tratado internacional, claro, deben tener un mecanismo jurisdiccional de acceso a la justicia, necesariamente. Y eso es el gran cambio. ¿Por qué desde el Poder Judicial se puede innovar? ¿Por qué desde el Poder Judicial se dan pasos y avances? Por ejemplo, en relación al matrimonio igualitario. Los estados que siguen negando su existencia, bueno, pues a través de amparos y de acciones de inconstitucionalidad, saben que tienen los registros civiles que acatar lo que la Corte dice. Entonces son avances que se dan en sede jurisdiccional y antes era impensable. Empezar. Leticia, tú has sido catedrática universitaria durante muchos años. Y entonces, hoy quisiera preguntarte, ¿y los derechos humanos en la escuela de Derecho y en la formación de nosotros los abogados, cómo va, cómo estamos, o no existe, o sí existe? Yo creo que el gran reto que tenemos, y es parte de lo que nuestro director Raúl Contreras está haciendo, es cómo hacemos los derechos humanos algo transversal. Porque no basta que en la formación curricular de los estudiantes pongas una materia que se llama derechos humanos y que no la tenga en tu clase de civil, en tu clase de laboral, en tu clase de constitucional, porque los derechos humanos van a ser transversales siempre. El derecho internacional es otro, el derecho internacional de los derechos humanos es otro, el derecho constitucional ha cambiado y sobre todo el que a mí más me impacta por los cambios que tiene recientemente es el derecho familiar y puede ser que muchos maestros sigan dando el derecho familiar basado en Roma, no en la situación actual de hoy, porque cambió el concepto de familia. Hoy hablamos de familias en plural, hay muchos tipos de familias que son parte de la protección actual del derecho familiar, hay muchos derechos nuevos de niñas, niños y adolescentes. El niño, la niña, en lugar de ser solo visto como un objeto de tutela, hoy es sujeto pleno de derechos, y todo eso lo tiene que saber un maestro de derecho familiar. Claro. Un maestro de derecho laboral debe saber no solo que existen los convenios que nosotros suscribimos en el seno de la OIT, sino la exigibilidad de esos derechos. Y así te podría decir que en todas las materias tendríamos que tener ese toque de derechos humanos que es muy importante. Y otra de las cuestiones que me preocupan es algo que vivimos los abogados. Los abogados en México no tenemos una organización gremial, no tenemos barras obligatorias y por lo tanto los abogados estamos, y esto es muy peligroso, sin control de nuestro comportamiento y sin castigo a nuestro mal comportamiento. No hay ninguna sanción profesional contra nosotros por parte de nuestros pares y no tenemos vigilancia. Esto no es preocupante porque muchas veces el abogado es un violador del propio derecho de sus clientes o un desinteresado, un apático frente a ellos. No sé. Mira, yo creo que esto se ha discutido muchísimo, lo de la colegiación obligatoria y también respecto de la vigilancia que se tendría que hacer sobre el abogado que no se actualiza
sobre el que no toma ningún curso de actualización, sobre el que considera que puede seguir diciendo lo que siempre se ha dicho y dejando en riesgo al cliente porque no está tomando las herramientas que hoy tenemos. Entonces, yo creo que algún día tenemos que llegar a este proceso en donde sea obligatorio al menos el control de la actualización. Que sí hay que hacer algo. Necesariamente. Que sí hay que hacer algo. La parte esencial para futuro, ¿cómo la ves? ¿Por dónde debemos caminar México, los mexicanos, en los siguientes años, los siguientes pasos que vienen? Mira, yo creo que debemos fomentar la cultura de la paz. Recientemente estuve en un evento en el Senado donde se exhiben dibujos que hoy están haciendo los niños de cómo ven el lugar a donde viven, y la mayoría de esos niños pintaron charcos de sangre, pistolas, nubes grises, un México que no quisiéramos que se estuviera viviendo. Un México violento. Ese México violento ya tocó a los niños y al ser ellos el futuro, realmente tenemos que pensar que no podemos seguir en las actuales circunstancias. Los temas de seguridad pública deben avanzar muchísimo, pero también deben avanzar los temas de medio ambiente, que cumplamos con la Agenda 2030, que cumplamos con los compromisos que tenemos en materia de cambio climático, con la conservación de recursos naturales, porque también son derechos humanos fundamentales los que tienen que ver con la Tierra, con el planeta, con dónde vivimos. Independientemente de que hay cosas que son urgentes como el tema de la seguridad, hay cuestiones de largo plazo que no podemos dejar atrás, como todos los temas ambientales, por ejemplo. Esas serían tus preocupaciones para el futuro inmediato. Seguridad y el tema de medio ambiente, que va ligado también con salud, y continuar en un proceso de educación que reformule la forma como se ha educado, porque las nuevas tecnologías permiten hoy que los niños accedan a muchos temas informativos, y tendríamos que ir modificando también cómo hacemos esa formación en materia de educación. ¿Algo más que quisieras agregar para nuestro importante auditorio? Yo creo que hay que estar muy conscientes que los derechos humanos son una herramienta muy útil para que se reconozca la dignidad y la igualdad de todas las personas. Quien sigue considerando que los derechos humanos se hicieron para proteger al delincuente, que es algo que sigo escuchando, pues no piensa que todos, todas y todos, las mujeres, los indígenas, los niños, las niñas, los migrantes, tenemos derechos que pueden ser ejercidos plenamente, y que para el ejercicio de los derechos hay una premisa previa, que es el conocimiento. Para ejercer un derecho tienes que conocer y saber que tienes ese derecho, y de ahí esa tarea para invitar a toda la gente que se siga adentrando en qué son los derechos humanos y para qué sirven. Pues Leticia Bonifaz, directora general de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, te agradecemos tu tiempo. Te agradecemos sobre todo tu interesante conversación y la ilustración que nos has brindado sobre estos temas que nos atañen a todos, pero que no siempre los logramos comprender todos. Ese es uno de los problemas, que nuestra información y nuestra comprensión sobre los derechos humanos, y todo eso es muy digno de agradecerte. Gracias a ti, José Elías. Y a ustedes muchas gracias por permitirnos estar en sus hogares, y nos veremos en la próxima.